En el episodio de hoy, de Lectos Oyentes, voy a ocuparme de otro de los principios de la lógica nomológica, que es el principio de opción obligatoria, que nos dice que cuando es obligatorio realizar A o B y por la razón que sea no se realiza en absoluto A, entonces es obligatorio realizar B. Este principio es uno de los 14 principios de la lógica nomológica, repasando, como tienen en la primera diapositiva. La lógica nomológica consta de 3 reglas de inferencia, 2 normas y 9 implicaciones normativas. De estas 9 implicaciones normativas, que tienen en el bloque inferior de sus pantallas, en 2 columnas, tomamos la columna de la derecha. La tercera, empezando por arriba, es justamente donde dice OC-O, opción obligatoria. Este principio, lo que nos dice, está enunciado paso a la siguiente diapositiva, en el renglón 1, todo lo de arriba, del 1 al 8, vale para la lógica nomológica, y lo de abajo, renglones 9 y 10, vale para la lógica deóntica estándar. Y así vamos a ver una vez más la diferencia sustancial, decisiva, infranqueable, de importancia capital que existe entre ambas lógicas. Un ejemplo del 1, que es un axioma de la lógica nomológica, es obligatorio pagar el impuesto antes del 1 de septiembre sin recargo o después del 1 de septiembre, vamos, a partir del 1 de septiembre con recargo. Por la razón que sea, no se ha pagado en absoluto o no se va a pagar en absoluto antes del 1 de septiembre. Por consiguiente, en esa medida, en la medida en que todo eso es así, es obligatorio pagar a partir del 1 de septiembre con recargo. Lo mismo el renglón 2, puesto que por el principio de conmutatividad A o B equivale a B o A. Quiero un zumo de naranja o de limón, equivale a quiero un zumo de limón o de naranja. Bueno, si es obligatorio pagar antes del 1 de septiembre sin recargo o a partir del 1 de septiembre con recargo, pero no se va a pagar o no después del 1 de septiembre con recargo, porque justamente el 31 de agosto va a suceder algo en nuestra vida que nos impida hacer el pago posteriormente. En esa medida, en la medida en que todo eso es así, es obligatorio pagar antes del 1 de septiembre sin recargo. Ahora, vamos a aplicar este axioma. Ahora vamos a conectarlo con la definición del condicional que tienen en el renglón 3 de sus pantallas. En la lógica nomológica, el cálculo sentencial subyacente no es la lógica clásica binaria, sino que es una lógica gradualista, infinivalente, que admite infinitos grados de verdad. Un grado de falsedad total e infinitos grados de verdad mayor o menor, desde la verdad infinitesimal a la verdad plena, total.
Bueno, pues en esta lógica, por tanto, hay dos functores condicionales. En la lógica clásica es lo mismo decir implicación y decir condicional. En cambio, en la lógica nomológica, el condicional es una cosa y la implicación es otra. ¿Qué diferencia hay? El condicional lo tienen definido en el renglón 3. Decir si A, entonces B, o lo que es lo mismo, A solo si B, equivale a decir o bien es totalmente falso que A, o bien B. O con otras palabras, o bien no sucede en absoluto que A, o bien sucede B. Es muy importante el en absoluto, porque de nuevo en la lógica gradualista hay dos negaciones. Hay una negación simple, el mero no, que hace que algo sea, cuanto más verdad sea A, menos verdades no A, y cuanto más, eh, más verdadero sea no A, menos verdadero es A. Pero son compatibles la verdad parcial de A con la verdad parcial de no A. Por supuesto, no con la verdad total, porque si A es totalmente verdadero, su negación simple es totalmente falsa y viceversa. Si A es totalmente falsa, su negación, incluso su negación simple, es totalmente verdadera. Ahora, esta negación simple, aquí en esta hoja no está representada, es lo que gráficamente se representa con una tilde, o sea, con el signo que está encima de la n para formar la ñ. Eso es lo que gráficamente se llama tilde, aunque hoy abusivamente tiende a llamarse tilde al acento agudo, pero el acento es una cosa y la tilde es otra. Bueno, la negación fuerte, que se expresa por este ángulo, un ángulo con una raya horizontal, guión largo horizontal, terminado en uno vertical corto, significa no en absoluto. Y si A es verdadero en algún grado, no en absoluto A es totalmente falso. En cambio, si A es totalmente falso, no es verdad en absoluto que A es totalmente verdadero. O sea, este signo de negación total, negación plena, es un signo que da como resultado, prefijándolo a una oración, otra que o bien es totalmente falsa o bien es totalmente verdadera. Si A tiene algo de verdad, no A en absoluto es totalmente falso. En cambio, si A es totalmente falso, entonces es verdad que no se da A en absoluto y por tanto eso es totalmente verdadero. Si A entonces B significa que una de dos, o A no se cumple para nada en absoluto, o bien B sí se cumple. Esta es la negación de la lógica, esta es la definición de la lógica clásica. Lo que pasa es que en la lógica clásica, bivalente, insisto, no hay diferencia entre negación fuerte y negación débil, ni hay diferencia entre el condicional y la implicación. La implicación, en cambio, en la lógica gradualista, es verdadera cuando el grado de verdad de la prótesis no excede el grado de verdad de la apódosis. Por eso se lee A implica B, que se representa con la flecha, el condicional se representa con la herradura, la implicación se representa simbólicamente con la flecha. A, flecha B, se lee en la medida
al menos en que A, B. O, con otras palabras, A solo en tanto en cuanto B. O A solo en tanto en cuanto también B. Bueno, pues vamos a, teniendo en cuenta la definición del condicional en el renglón 3, esa equivalencia, esa flecha en ambos sentidos, en este caso tiene un valor definicional, porque lo que está a la izquierda lo definimos como una mera abreviación de lo que está a la derecha. Si A, entonces B, abrevia A, o no A en absoluto, o B. Definiendo así obligatorio si A, entonces B, es decir, obligatorio no A en absoluto o B, y teniendo en cuenta el axioma formulado en el renglón 1, en la medida en que es obligatorio A o B y no sucede en absoluto A, en esa medida es obligatorio B. Bueno, pues ahora en el 4, imaginen que donde dice A herradura B, o sea, si A entonces B, lo sustituimos A herradura B por no A en absoluto o bien B. O sea, la parte derecha del miembro equivalencial derecho del renglón 3. Si es obligatorio no A en absoluto o bien B y no es en absoluto cierto que no sea en absoluto cierto que A, en esa medida es obligatorio B. Ahora bien, es otro axioma otro teorema más bien de la lógica gradualista, que A implica la negación fuerte de la negación fuerte de A, no al revés. Tratándose de la negación simple o débil, A equivale a no, no A. Hay una equivalencia que es una flecha a la derecha y a la izquierda. Pero para la negación fuerte no tenemos eso. Solo tenemos que A implica la negación fuerte de la negación fuerte de A. En la medida en que A, en esa medida, no sucede en absoluto que no suceda en absoluto A. Claro, partimos. A tiene un grado de verdad. Alguno. No es en absoluto cierto que A será totalmente falso. Pero la negación fuerte o débil, da igual, de lo totalmente falso es totalmente verdadera. Ahora, lo totalmente verdadero es tan verdadero como lo que más. Nada puede ser más verdadero que lo totalmente verdadero. Por ello, 5. A implica la negación fuerte de la negación fuerte de A. Volvamos ahora a 4, que en el renglón 6 explicito, es decir, reemplazo si A entonces B por la fórmula definicionalmente equivalente o no A en absoluto o bien B. Y por ello paso de 4 a 6 simplemente haciendo esa sustitución a la cual me autoriza el renglón 3, que es una definición. Entonces, como caso particular de 1, tenemos 6. En la medida en que es obligatorio o no A en absoluto o bien B, y que no suceda en absoluto, que no suceda en absoluto que A, en esa medida es obligatorio que B. Ahora, como A implica la negación fuerte de la negación fuerte de A, y como cuando A implica B, C y A implica C y B, podemos
de 6 más 5, concluir 7. En la medida en que sea obligatorio si A entonces B y que suceda A, en esa medida es obligatorio que si A entonces B y no suceda en absoluto, que no suceda en absoluto que A. Con otras palabras, en la medida en que es obligatorio que si sucede A, suceda B, y de hecho suceda A, en esa medida será obligatorio que si A entonces B, y además será totalmente falso que sea totalmente falso que A. El miembro implicacional derecho de 7 es una conjunción, una copulación. Cuando esta copulación tendremos esta copulación que es el miembro derecho de 7, esta conjunción, es el miembro izquierdo de 4. En la medida en que es obligatorio que sea entonces B y no sucede en absoluto que no suceda en absoluto A, en esa medida es obligatorio B. Ahora, en virtud de 7 y de 4, podemos concluir que, por transitividad, que 8, en la medida en que sea obligatorio que si A entonces B y de hecho suceda A, será obligatorio B. Un ejemplo, es obligatorio que si uno mata a otro, sea condenado a pena de reclusión de 15 años. Y de hecho, se demuestra en el juicio, sabemos que Ezequiel ha matado a Ignacio. Pues es obligatorio que si Ezequiel mata a Ignacio, Ezequiel sufra una condena de 15 años de reclusión. Y Ezequiel ha matado a Ignacio. En esa medida es obligatorio que Ezequiel cumpla una pena de 15 años, sea condenado, digámoslo así, sea condenado a una pena de 15 años de reclusión. No digo que la cumpla porque eso es cuestión de derecho penitenciario que prevé causas de excarcelación, libertad condicional, etcétera, o provisional. Bueno, no entro aquí en esos detalles. Bueno, este es el modo normal de razonar de cualquier operador jurídico, sea un fiscal, un abogado, un juez, pero también en derecho notarial, en derecho tributario, en, mm, eh, en derecho civil, cualquier notario, registrador de la propiedad, corredor mercantil. Bueno, pues, y por supuesto, cualquier legislador los legisladores están obligados a aplicar la Constitución y, por tanto, si la Constitución dice que es obligatorio que si A, entonces B, y de hecho se demuestra, se sabe que A, el, el legislador tiene que pronunciar la obligación de B. No es que pueda siquiera los voluntaristas, claro, aquí hay una filosofía voluntarista del derecho que piensa que el legislador eh, opera según su voluntad.
No, de ninguna manera. Ni el poder constituyente tampoco opera según su voluntad. El poder constituyente está sujeto al derecho natural y el legislador ordinario está obligado a atenerse al derecho natural más la Constitución. Tiene ese doble constreñimiento. Y luego, cualquier poder normativo infralegislativo está obligado a atenerse al derecho natural, la Constitución y las leyes promulgadas por el legislador. Cuando un operador jurídico, simplemente un empleado de la agencia tributaria, se encuentra con una obligación condicional, si alguien eh, cobra, mmm, tiene un ingreso inferior, una familia, sí, un individuo que tenga un ingreso inferior, pongo el ejemplo, que, bueno, dudo que eso sea así, pero vamos a suponerlo. Cuando un individuo percibe unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, está exento de obligación de tributar. Es decir, es obligatorio que teniendo ingresos inferiores al SMI se esté exento de tributar. Y de hecho se comprueba que Omar tiene unos ingresos inferiores al SMI. En esa medida en que todo eso sea así, es obligatorio que Omar esté exento de tributar. ¿Y qué pasa si la agencia tributaria, no digo en este caso, pero vamos, en otros, incumple el derecho? Yo mismo redacté un alegato contra una de las prácticas usuales de la agencia tributaria en materia de tributación. Este alegato lo presentaron los afectados y ganaron ante el Tribunal Económico Administrativo. El Tribunal Económico Administrativo me dio la razón. El empleado de la agencia tributaria decía que a él no le correspondía interpretar la ley, sino aplicarla. No, no la estaba aplicando. Es imposible aplicar la ley sin entenderla. Nuestros queridos primos, los chimpancés, les tenemos afecto por el vínculo de parentesco que nos une a ellos y por las no pocas similitudes de ambas especies que son parientes próximas, bueno, parientes próximas con 7 millones de años que nos separan de ellos, pero bueno, sí todo. Pero no podemos pedirles que apliquen el derecho humano porque no lo entienden. Que ahora se habla tantísimo de la inteligencia artificial para bien o para mal. Bueno, yo todavía es la hora en que no sé exactamente qué hace o va a hacer esa inteligencia artificial. Pero me pregunto, inteligencia, si la palabra es correcta. Inteligencia, del latín intellego, quiere decir entender. Inteligencia artificial es entendimiento artificial o intelecto artificial. Y dudo muchísimo, vamos, yo pienso con ser que no hay inteligencia artificial. Hay una simulación artificial de la inteligencia que será estupenda para muchas tareas, ya veremos, pero que no es inteligencia. Y ahora, por ejemplo, el acudir ya a lo que llaman inteligencia artificial en muchos casos para suplir la decisión humana, que se ha dicho, bueno, el juez sería reemplazable por un robot. Bueno, primero ese robot hay que enseñarle la lógica nomológica, ¿eh? Porque si lo que se le enseña es la lógica de óntica estándar, Dios nos coja confesados. Verdaderamente será un desastre, como ahora lo voy a argumentar. Pero ¿en qué medida
ningún robot es capaz de entender. Por ejemplo, entender eso que he dicho, Ezequiel ha matado a Ignacio. Pero es que entender que ha habido esa occisión es requiere mm, conjuntar toda una serie de capacidades que tiene el cerebro humano y que es dudoso que pueda tener ningún aparato, por bien hecho que esté, o ningún programa de computación. Y cuando ahora, por ejemplo, muchas empresas para la selección de o preselección de sus trabajadores acuden a, sí, a robots, podemos decir, a máquinas programadas, bueno, pues ya hay muchas quejas de que el, el procedimiento es deletéreo. Por ejemplo, que muchas empresas se quedan sin trabajador adecuado porque el, la, la máquina o el computador programado que hace la selección, pues es incapaz de tener un juicio adecuado, porque es mecánico. La inteligencia artificial, y en ese sentido no es inteligencia, me temo que es un tanto mecánica. Es verdad que se han dado pasos, que las primeras aproximaciones eran de una mecánica rudimentaria, que sin duda ha habido inmensos avances, como últimamente el DeepSeek, está muy bien, seguro que tiene muchos usos interesantes, pero bueno, para lo que aquí yo estoy abordando, lo que hace falta es entender quien tenga el mandamiento de aplicar la ley, tiene el mandamiento de entenderla. Y entender es interpretar, salvo que aquello que hay que entender sea tan clarísimo. Hay un adagio o brocardo latino, de esos latinajos que tanto nos gustan a los juristas, in claris non fit interpretatio. En lo claro no se hace interpretación. ¿Por qué? Porque huelga, porque es obvia, porque las palabras transmiten de manera tan meridiana, tan transparente, tan cristalina el mensaje, que no hace falta recomponer, reinterpretar. Pero bueno, eso en derecho es raro y en la vida es raro, rarísimo. Incluso esto de haber matado, bueno, bien, bueno, es decir, si ha hincado un puñal en el corazón, está bastante claro, y aún así, bueno, podría dudarse si lo que ha producido es una hemorragia y si no han sido otras causas. Bueno, no entro en eso. Hace falta entender, bueno, pues con esto únicamente era un inciso con lo cual me refería a que la obligación condicional de B con relación a A, más la realización efectiva de A, implican, o la conjunción de esas dos cosas, implica la obligación incondicional de B. Ustedes fíjense que en 8 lo que hay a la izquierda es obligatorio que si A entonces B y sucede A, el primer miembro conjuntivo, el primer conjunto, es obligatorio que si A entonces B, es una obligación condicional de B. Lo que hay a la derecha es una obligación incondicional de B. Incondicional, pero condicionada. Condicionada, no condicional, porque de hecho sucede A y porque en el antecedente teníamos la obligación condicional de B con respecto al antecedente A. Y ese antecedente A se cumple. De ahí se sigue, en esa medida se sigue la obligación incondicional, pero condicionada de B. Este es el modo normal que tenemos todos
Y esto lo estoy aplicando a la obligación jurídica, pero por supuesto lo mismo valdría para la obligación moral o obligación en cualquier otro orden deontológico. El orden de la deontología profesional, de la deontología política, de cualquier deontología que, que queramos, en la cual queramos pensar. Por supuesto, no desconozco que hay monistas que juzgan que existe un único tipo de obligación, pero yo no soy partidario de ese monismo deontológico. Creo que hay diferentes órdenes deontológicos, incluso en lo jurídico. El orden jurídico propiamente dicho, que es el orden jurídico interno, es una cosa, y el orden jurídico internacional, si es que existe, porque yo tengo motivos de sobra para dudar que haya un orden jurídico internacional, sí creo que hay un orden deontológico internacional, pero cuya juridicidad se puede poner en duda. Bueno, pero si existiera, entiendo yo personalmente, me sumaría a la escuela dualista del derecho público internacional, que es la preponderante en Italia, por ejemplo, que considera que el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno nacional son dos órdenes normativos deontológicos diversos que pueden no coincidir e incluso contraponerse el uno con el otro. Bueno, del 1 al 8 tenemos, por tanto, afirmaciones válidas en la lógica nomológica, que es la que ha elaborado y propone un servidor de ustedes. Por debajo de la raya, lo que tenemos es o bien formulado con la flecha, o sea, con el símbolo de implicación, o bien formulado con la herradura, o sea, el símbolo del condicional, un principio de la lógica deóntica estándar. Entre el 9 y el 10 no hay diferencia para la lógica deóntica estándar, porque la lógica deóntica estándar se basa en el cálculo sentencial clásico, binario, bivalente, que no admite más que verdad total y falsedad total. Por tanto, la diferencia entre la flecha y el condicional pierde razón de ser, del mismo tiempo que la diferencia entre las dos negaciones pierde también su razón de ser. Lo que nos dicen cualquiera de los dos en la lógica deóntica estándar, voy a tomar el 10, lo que nos dice es que si es obligatorio, que si A entonces B, y es obligatorio que A, entonces es obligatorio B. Es obligatorio que si Ignacio es inocente, sea absuelto. E Ignacio tiene obligación de ser inocente. Por tanto, Ignacio tiene obligación de ser absuelto, aunque no haya cumplido la obligación de inocencia. Bueno, y con esto termino este episodio sobre este principio de opción obligatoria, y ya nos quedan muy pocos principios para terminar de ver la lógica nomológica y su diferencia con la lógica deóntica estándar.